La tregua comercial entre Estados Unidos y China, lograda en octubre, parece estar terminando. Pekín amenazó con restablecer todas las sanciones y aranceles debido a las últimas decisiones de la Casa Blanca sobre la prohibición de la venta de drones chinos en Estados Unidos. Washington afirmó que la decisión se debió a una amenaza a la seguridad nacional. Y el Pentágono de inmediato agregó que China está en proceso de, cito, un fortalecimiento militar histórico, aumentando la amenaza para los Estados Unidos de América. El informe del Pentágono señala que el ejército chino se vuelve más avanzado y resistente, aprende de los errores de Rusia en Ucrania y aumenta la presión sobre Taiwán. Además de esto, la diplomacia mundial hoy en día se ha convertido definitivamente en un campo de batalla. Hoy, en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, China y Rusia se presentaron como un frente unido contra la política de Donald Trump. El tema de la reunión es el bloqueo marítimo de Venezuela, pero en realidad se trataba de quién establecería las reglas del juego en el nuevo mundo. Pekín y Moscú criticaron con fuerza las acciones de Estados Unidos, llamándolas oficialmente intimidación. Analistas afirman que esa palabra es clave en el léxico de la nueva Guerra Fría. Analicemos las noticias recientes sobre el enfrentamiento entre Estados Unidos y China en este episodio. Me llamo Alexei Pichi. Discutamos este tema juntos, pero antes, suscríbanse al canal, den like y comenten abajo de este video. Esto ayuda mucho a promocionar los episodios en YouTube, se los agradeceré mucho. Y además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi News, el enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora tan pronto las recibimos. Comencemos la discusión en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El vicerrepresentante permanente de China, Sun Lei, pronunció un discurso que en Nueva York ya llaman casi histórico. Él acusó a Washington de destruir los restos del derecho internacional y de convertir el océano mundial en una zona de arbitrariedad de una sola superpotencia. Es sobre el bloqueo de Estados Unidos en Venezuela que ya discutimos en el episodio anterior. Ahora los chinos dicen que esto es arbitrariedad y piratería, y que los estadounidenses hacen lo que quieren en todo el océano mundial. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué China defiende a Venezuela con tanta vehemencia? Todo es dinero y recursos. El bloqueo y los aranceles del 25% impuestos por Trump afectan tanto a China como al régimen de Maduro. China ha invertido miles de millones en Latinoamérica y ahora Trump prácticamente confisca esas inversiones al prohibir la salida de barcos de los puertos. Para Xi Jinping, esto no es solo una disputa comercial, es una amenaza existencial a su influencia en el sur global. Rusia, a través de Vasily Nevencia, respaldó estas acusaciones en la Organización de las Naciones Unidas y calificó las acciones de Estados Unidos como diplomacia de vaqueros, impropia del mundo moderno. ¿Quién lo diría? El ruso desaliñado Nevencia habla sobre lo que cabe o no en el mundo moderno. Todos sabemos quién realmente no pertenece al mundo moderno. Allá hay más de 140 millones de esos. Moscú intenta jugar del lado de Pekín, pero entiende que el próximo objetivo del bloqueo, por cierto, podría ser ella misma, y el conflicto se expande cada minuto. Washington no solo bloquea los puertos, también impone multas a toda la cadena de suministro. Trump declaró directamente, cito, «Ya no vamos a alimentar a quienes trabajan en nuestra contra». Este anuncio declara una guerra económica total contra Pekín por respaldar regímenes dictatoriales en el mundo, como Moscú y Caracas. Actualmente es una propuesta cautelosa y advertencia, pero creo que quienes debían escuchar lo hicieron. Y este pasaje, que hoy se escuchó en la Organización de las Naciones Unidas, significa que la organización, en su forma actual, ya no es capaz de prevenir ningún conflicto. Por supuesto, los ucranianos ya lo entendieron hace mucho, pero en Occidente no todos lo habían comprendido completamente. Pero de hecho, la Organización de las Naciones Unidas se ha convertido en una organización impotente. Mientras los diplomáticos chinos y rusos gritan sobre intimidación, los barcos estadounidenses siguen escoltando los petroleros venezolanos capturados. Estamos viendo el fortalecimiento de estos dos mundos paralelos. Uno es la coalición occidental, probablemente todavía se puede decir, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, que actúa con fuerza, sanciones, pero aún así se basa en ese derecho internacional que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial. Y el otro es la alianza de China, Rusia y todos esos secuaces autoritarios y dictatoriales que intentan crear su propio orden, pero a través de esquemas oscuros, absolutamente ignorando el orden internacional.
Este conflicto por Venezuela es solo la punta del iceberg. El gobierno de China pidió a Estados Unidos dejar de incluir falsamente todos los drones extranjeros en su nueva lista negra y prometió proteger los derechos de los fabricantes chinos de drones. El Ministerio de Comercio de China acusó al gobierno estadounidense de utilizar en los últimos años el concepto de seguridad nacional y el poder estatal para reprimir a empresas de otros países, incluidas las chinas, y calificó tales acciones como un ejemplo típico de proteccionismo y distorsión del mercado. Como afirmaron en Pekín, si Estados Unidos sigue actuando unilateralmente, China tomará medidas firmes para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas. ¿De qué se trata? El asunto es que la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos prohibió la importación al mercado estadounidense de nuevos modelos de drones de fabricación extranjera, considerándolos un riesgo para la seguridad nacional. En particular, la comisión incluyó en la lista negra al mayor fabricante de drones del mundo, la empresa china DJI, que produce estos Mavic, y que, según estudios de mercado especializados, ocupa alrededor del 70% del mercado mundial de drones y componentes para su fabricación. Ahora, los nuevos drones de DJI ya no pueden entrar al mercado estadounidense, pero hay más. El Pentágono publicó un informe sobre amenazas externas a Estados Unidos, señalando que China fortalece su poder militar, lo que incrementa la amenaza para el país. El documento afirma que el ejército chino es cada vez más avanzado y resistente, aprendiendo de los errores de Rusia en Ucrania y aumentando la presión sobre Taiwán. Al mismo tiempo, la inteligencia señala que, a pesar del fortalecimiento de la asociación estratégica entre Pekín y Moscú, esta cooperación se ve obstaculizada por la desconfianza mutua de ambas partes. Así, en particular, China posee un gran arsenal de medios nucleares marítimos de largo alcance, capacidades cibernéticas y espaciales que pueden amenazar directamente la seguridad de Estados Unidos, según se indica en el informe del Pentágono. Además, aunque el ritmo de producción de armas nucleares en China ha disminuido, para el año 2030, Pekín planea tener más de 1.000 ojivas nucleares. Además, China está por delante de Estados Unidos en el desarrollo de armas hipersónicas. En respuesta, Estados Unidos planea desplegar el sistema Cúpula de Hierro, diseñado para protegerse de estas y otras amenazas innovadoras, así como de misiles balísticos más tradicionales. Además, en el informe del Pentágono se dice que China espera poder librar y ganar una guerra contra Taiwán antes de finales de 2027. Y aquí cabe agregar que anteriormente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que Rusia y China podrían lanzar un ataque coordinado y simultáneo contra Europa y Taiwán. Al mismo tiempo, él señaló que China podría presionar a Rusia para que Moscú mantenga a Europa ocupada precisamente en Europa, es decir, para que la OTAN no pueda ayudar de ninguna manera, por ejemplo, a Taiwán. No sorprende que China y Rusia intenten proteger activamente a Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas. Empecemos con China. ¿Para qué lo necesitan ellos? El asunto es que precisamente China importa de Venezuela más de 600,000 barriles de petróleo al día, es decir, la mayor parte de la producción diaria venezolana. Es importante entender que China ha tomado a Venezuela como rehén. China otorga créditos al régimen de Maduro a cambio de petróleo y luego recibe ese mismo petróleo como pago de la deuda. O sea, es un esquema circular. Hasta hoy, la deuda de Caracas, lo que se sabe oficialmente con Pekín, es de 70,000 millones de dólares. Por otro lado, Venezuela también es un mercado para la tecnología china. Muchas armas provienen de China y la infraestructura de telecomunicaciones se basa en gran medida en componentes chinos. Además, el socialismo autoritario y nacionalista de Venezuela encaja bien con el de China. Por otro lado, a China le convenía que Estados Unidos se enfrentara durante años a Venezuela en el Mar Caribe, porque así Estados Unidos se distraía de la región Indo-Pacífico. Ahora, en el equipo de Trump, decidieron deshacerse de Maduro lo más rápido posible y seguir adelante. Eso no le convenía a China. Prefería que Estados Unidos siguiera distraído con Venezuela. Moscú, por cierto, también está interesada en influir en la situación a través de sus aliados en América Latina y así desafiar la dominación de Estados Unidos. Rusia es actualmente el mayor proveedor de armas para Venezuela.
Además, cuando en 2019 existía un riesgo real de derrocamiento de Nicolás Maduro, Rusia envió a Caracas 2 aviones de transporte militar con soldados y equipo que protegieron a Maduro. Moscú básicamente salvó a Maduro entonces. Pero ahora los rusos solo pueden expresar su preocupación, no pueden hacer nada más. Por eso China y Rusia están tan molestos con la Organización de las Naciones Unidas. Aquí todo es lógico, pero ahora es interesante ver en qué resultará todo esto, porque es obvio que además de declaraciones, también intentarán influir de alguna manera en los Estados Unidos de América. Y, como entendemos, esto ya está convirtiéndose en un conflicto global bastante grande. En esto pongo puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Amigos, si este episodio les resultó útil e interesante, apoyen este canal de YouTube donando o suscribiéndose como patrocinadores mediante los enlaces y datos en la descripción del video. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego. Continuación.